Romanos capítulo 15, versículo 1. Ya estamos terminando esta carta de los Romanos y Pablo lo que está haciendo es, después del capítulo 1 al capítulo 11, ha puesto un fundamento muy importante de qué es el Evangelio y sobre todo de la gracia de Dios. No sé tú, pero yo he disfrutado muchísimo Romanos, cómo, o sea, Dios es el que hace todo, cómo exalta a Jesucristo, cómo nos deja claro que no es por obras, sino simplemente es por depositar, creer, depositar toda tu confianza en Jesús como Señor y Salvador y en lo que Él hizo. Entonces al final nos está dando pues cosas muy muy prácticas. Y entonces versículo 1 del capítulo 15 dice: así que los que somos fuertes, ahora dices, ¿fuerte en qué? Y no, por supuesto, no es fuerte en fuerza muscular, no es fuerte en inteligencia, o sea, que tú tengas un gran IQ, no es ese tipo de fortaleza, ni siquiera es fuerza de poder, de que, no, pues es que yo soy un emprendedor muy fuerte, no, está hablando de los que somos fuertes espiritualmente hablando, pero ¿fuertes en qué? Fuertes en la gracia, fuertes en la gracia. Es decir, los que no dependemos de nuestras obras para tener una relación con Dios, sino dependemos de la gracia de Dios y ahí pisamos y somos fuertes en la gracia y nadie nos puede mover de eso. Una de las cosas que te recomiendo es que sigas estudiando sobre la gracia de Dios y el amor de Dios y lo que Dios hizo y que te vuelvas fuerte en eso, fuerte en la gracia de Dios. Fíjate cómo no está diciendo fuerte teológicamente hablando, sino fuerte en conocer esa gracia, fuerte en disfrutar esa gracia, fuerte en disfrutar esa libertad que tenemos en Cristo. Y entonces dice así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, los que todavía no han entendido bien la gracia de Dios, los que todavía no andan en esa gran libertad, los que de pronto opinan sobre diferentes cosas no esenciales, como vimos la semana pasada. Entonces los que son fuertes tienen que soportar las flaquezas de los débiles. Ahora, tú ves esta palabra soportar y dices, sí, tal, y, durante toda mi vida he tenido que soportar a gente. Y no está hablando de eso de soportar, porque esa manera de pensar es como si tú caminaras al lado de alguien híjoles, te estoy soportando. Y soportar a alguien no es caminar al lado de alguien como lo está pidiendo aquí la Biblia, sino soportar a alguien es casi traerlo arrastrando a la persona. Y aquí no es eso, la palabra aquí soportar es cargar. No arrastrar, sino cargar a alguien. Entonces, cuando tú eres fuerte y entiendes la gracia y ves a alguien que todavía no entiende bien la gracia, no tienes que ser impaciente con la persona y con esta idea de soportarlo, arrastrándolo. Es que no entiendes, sino es cargarlo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? De manera muy práctica, dice, y no agradándonos a nosotros mismos. La persona que es fuerte espiritualmente hablando en la gracia, no vive agradándose a sí mismo. Y esto es muy importante, lo platicaba con mis hijos y mi esposa esta semana. Estábamos leyendo Juan capítulo 13, donde Jesús lava los pies a sus discípulos y Él les sirve. Él lo que hace es que toma el lugar de mayor debilidad, el de un esclavo, y hace lo que nadie quiere hacer en el cuarto, en la habitación. Y Jesús no quiere que le agraden, sino quiere servir y agradar a los demás. Y entonces les lancé esta pregunta: ¿quién es más fuerte espiritualmente hablando? ¿Aquel que durante todo el día se encierra en su cuarto y está orando? O sea, de por sí ya estás encerrado. Pero vamos a decir que no nada más estás encerrado en tu casa, sino te encierras en tu cuarto todo el día y dices, ¿sabes qué? Yo me voy a encerrar en mi cuarto y voy a estar todo el día orando. ¿Quién es más fuerte? ¿Aquel que está todo el día orando o aquel que ora por un rato y después de orar se pone a ayudar a la mamá de la casa en los platos? Y entonces así, o sea, nada más los ojos de los tres, ¿no? Se pusieron así enormes y dicen, no, papá, pues es más fuerte espiritualmente hablando quien ora un rato y se pone a ayudar en casa y se pone a servir a los demás. Y entonces ahí es donde mides
si alguien es fuerte. Ahora fíjate, esto es contrario al mundo, porque en el mundo el más fuerte destruye al más débil. Esa es la teoría de la evolución. Pero aquí en la Biblia completamente lo cambia, y el más fuerte es el que quiere no destruir, sino quiere cargar, quiere fortalecer, quiere amar, quiere que el más débil se haga más fuerte. Y eso es lo que se llama, hasta esta palabra que usamos mucho en Semilla, discipular a otro. Es enseñarle lo que tú has entendido, de gracia has recibido y de gracia das, y de gracia, por la gracia de Dios has entendido la gracia, y de pronto empiezas a explicarle a los demás sobre la gracia. Una de las cosas que Jesús enseña en Juan capítulo 13 es que la verdadera felicidad no está en que te sirvan, sino que tú sirvas a los demás. Ahí está. La verdadera felicidad está en servir a los demás. Y ve qué gran oportunidad estamos en casa. Qué gran oportunidad de durante todo el día podamos servir a otros. Ahora dices, Talí, pues yo no, yo vivo solo. Me estoy sirviendo todo el tiempo a mí mismo. Pero fíjate, ¿no? De pronto puedes hacer un alto y puedes echar una llamada y fortalecer a alguien más. Puedes escribirle una carta a una persona, un correo electrónico. Puedes animar a otra persona. Puedes ayudar, hasta si tienes los medios, puedes ayudar económicamente a alguien. Y de pronto, durante todo lo que está sucediendo, no estás pensando en ti mismo. Si te pones a pensar en ti mismo durante lo que está pasando, todas estas semanas y estos meses, lo que va a pasar es que vas a terminar deprimido. Pero si te pones a pensar en los demás, Jesús dice, ahí está la verdadera felicidad, en servir a los demás. Entonces ocupa tu tiempo. Una de las cosas que tienes que hacer es aceptar la realidad, aceptar lo que estamos viviendo. Por supuesto es súper difícil, es súper estresante. No sabemos cuánto más tiempo va a suceder. No sabemos ni siquiera cuándo nos vamos a poder volver a congregar. No lo sabemos. Una de las cosas que están diciendo las autoridades es que cuando regrese todo, no va a ser todo de la misma manera. Así como hay un antes de Cristo y después de Cristo, va a ser un antes del coronavirus, después del coronavirus. Y no sabemos todavía cómo va a ser. Vamos a tener que vivir una nueva realidad. Y una de las cosas que tienes que hacer es aceptar eso. Y cuando aceptas eso, una nueva realidad en tu vida, lo que tienes que empezar a hacer es hacer lo que tienes que hacer, y es servir a los demás. Versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Pero me encanta eso porque aclara Pablo, en lo que es bueno. El cristiano no se la vive agradando a los demás. Es más, una de las cosas que pasan es que cuando te vuelves cristiano ya no quieres agradar a los demás, sino quieres agradar a Dios. Y en el momento, y lo he dicho una y otra vez, tú ocúpate de agradar a Dios, y agradando a Dios vas a hacer lo correcto. Y es justo lo que dice este versículo. Mira, cada uno de nosotros agrada a su prójimo, pero tiene una restricción en lo que es bueno, en lo que tú le vas a hacer bien a la otra persona, no es cumplir sus caprichos, no hacer lo que él quiere. ¿Y cómo lo haces? Fíjate, para edificación. Entonces todo lo que hagas, si tú eres fuerte y has entendido la gracia, todo lo que hagas es para servir a los demás, no para agradarles en todo, sino para lo que es bueno, para edificarles, para que ellos puedan crecer en la gracia, para que ellos puedan entender el evangelio, para que ellos puedan amar a Dios. Ve nada más 2 versículos. Versículo 3. ¿Por qué tienes que vivir así? Entonces, Talí, ¿por qué tengo que vivir así? ¿Por qué no agradarme a mí mismo? ¿Por qué no que todos me sirvan a mí? Y la razón es, versículo 3, porque ni aun Cristo, que es nuestro ejemplo, se agradó a sí mismo. Ahora fíjate, Cristo siendo el más fuerte, la Biblia dice que es el Mesías, el príncipe de paz, es Dios fuerte, es el todopoderoso. Y Jesús, siendo Dios fuerte y todopoderoso, ni aún con esos atributos vino a ser servido, sino vino a servir. Y él mismo no se agradó a sí mismo. Por eso esa idea que tenemos de pronto en México, de que está el papá y todos en la familia tienen que agradar al papá, es completamente errónea, no es bíblica.
El papá siendo el líder y siendo la cabeza y siendo el pastor. No tienen que todo mundo agradarle a Él, porque ni aun Cristo siendo Dios fuerte y todopoderoso, ni aun Él se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Ahora está hablando Pablo de Salmo 69:9, que es un salmo. El título de este salmo lo puedes leer entre semana, pero valdría mucho la pena que lo estudies. Es un salmo de los que le llamamos mesiánico, que está hablando de Jesucristo. Es un salmo que escribe David que se llama un grito de angustia. Pregunta: ¿durante estas últimas semanas has querido dar un grito de angustia? Y de pronto te das cuenta que eso está relatando lo que vive Jesucristo. Y lo que vive Jesucristo es una de las angustias más fuertes, que antes de ir a la cruz, Él está en Getsemaní y está sufriendo y está sudando sangre. Tal sabía que era su sufrimiento que le esperaba, que no puede contener eso y está sufriendo y está sudando sangre. Y Él va a la cruz y esta frase revela exactamente lo que pasa ahí. Cayeron sobre mí. Jesús lo que hace, siendo el Dios fuerte y el Todopoderoso, no agradándose a sí mismo, sino viniendo a dar su vida por nosotros, va a la cruz del Calvario y cae sobre Él todo. Tomó todo en sus hombros. Esta palabra soportar es eso, es que Jesús no vino a soportarnos y qué onda, y arrastrarnos, sino Él vino a cargarnos en la cruz del Calvario. Y así todo nuestro pecado cayó sobre Él. Esta palabra vituperio es insultos, es señalamientos, es quejas, la humanidad estaba criticando duramente a Dios. Y de pronto Jesús viene a arreglar ese problema. Porque ¿cómo puedes criticar a un Dios bueno? ¿Cómo puedes criticar a un Dios sabio? ¿Cómo puedes criticar a un Dios bondadoso? ¿Cómo puedes criticar a un Dios justo? ¿Cómo puedes criticar a un Dios que siempre hace lo correcto? Entonces te das cuenta, el problema no es Dios. Y de pronto la humanidad ha querido vituperar a Dios. Y lo que hace Jesús es viene y toma toda esa queja, esos insultos, esos señalamientos, y los lleva a la cruz y los carga en el Calvario. Por eso ya no hay más queja contra ti. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya no hay más queja. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay más queja, ya no hay más insultos, ya no hay más señalamientos, mira, ya nadie te puede criticar duramente porque estás en Cristo. Y eso es la gracia. Cuando entiendes eso nadie. No, nadie. Por eso lo que vimos en Romanos es: no juzgues a tu hermano, no critiques duramente a tu hermano, porque si Jesús lo recibió, no hay más crítica. Versículo. No, ¿nunca te has sentido eso como de pronto épocas en tu vida que te sientes como chafa? O sea, como que no das el ancho, como eso. Y una de las cosas que a mí me pasó es que cuando empecé a entender la gracia de Dios en mi vida, sentía que entonces, bueno, ya no vale lo que hago, ya no vale lo que digo, ya no vale que haga mi devocional, ya no vale lo que dé en la iglesia, ya no vale lo que sirve. Nada vale sino solamente lo que Jesús hizo. Entonces, ¿qué valgo? Y decía, me siento basura, no valgo nada. Pero de pronto me di cuenta, no, es todo lo contrario. La gracia te da un tremendo valor en tu vida. Y entonces te das cuenta, ya no hay señalamiento, ya no me tengo que sentir así, porque Dios me ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese es el gran amor de Dios.
Entonces Jesús tomó todo eso y fue a la cruz. Cuando entiendes la cruz, ya no hay señalamientos contra ti. Ya no hay nada de eso, eres completamente libre. Por eso Jesús a la mujer adúltera le puede decir, ni yo te condeno, porque Jesús iba a ir a la cruz. Esos señalamientos y esa dura crítica contra esa mujer, Jesús la carga, pero le dice una cosa, pero no peques más. Cuando entiendes la gracia de Dios en tu vida, entonces tu vida cambia por completo y decides ya no, o sea, ¿cómo puedo pecar más contra aquel que me amó y me amó de esa manera? Ya no puedo seguir viviendo así, porque entiendes que el pecado lo que hace es que te separa de Dios. ¿Y cómo, o sea, por qué quisieras vivir separados de Él? Versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes, está hablando del Antiguo Testamento, porque las cosas que se escribieron antes en el Antiguo Testamento, ahora gente dice, oye, ¿para qué leen el Antiguo Testamento? O sea, ¿qué caso tiene? Mejor hay que leer solamente el Nuevo Testamento. Y aquí Romanos dice, no, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Dios decidió que se escribiera el Antiguo Testamento y el plan era que tú leyeras el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para enseñar. Dios te quiere enseñar. Ahora, al leer el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que Dios nos enseña? Mira, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, paciencia. Pregunta, ¿necesitas paciencia en esta época en tu vida? ¿Has notado eso? Que lo que está pasando saca lo mejor de ti y al mismo tiempo lo peor de ti. Dios te muestra lo que Él ha hecho, pero también te muestra lo que Él quiere seguir haciendo. ¿Dónde tienes que seguir creciendo en la gracia de Dios? Y una de las cosas que te das cuenta es que Dios en medio de esto nos muestra qué tan impacientes somos. O sea, ¿cuánto tiempo llevas guardado en casa? ¿Y de veras se te hace mucho? O sea, nada más lee el Antiguo Testamento. Tienes tiempo y ve cuántos años estuvo Moisés en el desierto antes de que Dios lo llamara a ir con Faraón. ¿Sabes cuántos años? 40. Y de pronto el gobierno nos pone en cuarentena y estás ya contando los días y cuánto falta y digo, o sea, ¿por qué no aceptas esta nueva realidad? Y dices, Señor, me estoy dando cuenta que soy un impaciente. Dios en medio de esto está haciendo algo en tu vida, te está mostrando dónde has crecido en Dios y dónde necesitas crecer en Dios. Y entonces las Escrituras nos muestran si necesitas paciencia. Y fíjate, consolación, esta palabra consolación, necesitas consuelo en esta época en tu vida. O sea que ya estás desconsolado, necesitas fortaleza en esta época en tu vida, necesitas ser un hombre, una mujer de este libro, porque este libro nos enseña. Y de pronto estás leyendo. Una de las cosas que me encanta de los miércoles que estudiamos el Antiguo Testamento es eso, que estás leyendo y de pronto dices algo que se escribió hace tantos años. O sea, ¿cuánto valor tiene? ¿Cuánto me enseña? Y de pronto hasta tú dices, o sea, yo soy como José. O sea, sus hermanos tenían envidia y lo vendieron como esclavo y llega a casa de Potifar y su esposa le pone un 4 y lo meten a la cárcel. O sea, todo le sucede, pero al final de la vida José dice a sus hermanos, lo que ustedes planearon para hacerme mal, Dios lo ha tomado y lo ha hecho bien. Y fíjate, de pronto ves esto, el coronavirus. Dios lo puede tomar y de esto hacernos bien. Una de las cosas que leí esta semana en un libro es que Dios nunca desperdicia el sufrimiento. Y cuando estamos en medio de algo así, en medio de esa paciencia, podemos recibir su consuelo. Y son tiempos de grande enseñanza. Tienes que saber esto. Si tienes hijos y todavía no tienes nietos,
A tus nietos los vas a poder sentar en tus piernas y les vas a poder contar la historia del coronavirus y de una pandemia. ¿Qué historia les quieres contar? Entonces vive de acuerdo a eso. ¿Qué historia les vas a contar? ¿Qué es lo que hizo Dios en medio de eso? Entonces, a fin de que por la paciencia y la constelación de las Escrituras tengamos esperanza. Dos cosas que nos dan leer el Antiguo Testamento, que aquí dice que se llaman Escrituras. Las Escrituras es la Biblia, son las Santas Escrituras. Y dos cosas que producen en nosotros. Número uno, nos enseñan. Pero número dos, lo que hacen las Escrituras es que nos dan esperanza. ¿Necesitas en medio de esto esperanza? Lee la Biblia. Y lee cómo terminan las historias y cómo Dios usa tragedias y circunstancias y enfermedades y plagas para Él glorificarse. Y aprende de ello y empieza a vivir acorde. Dios es el Dios de este libro y Dios se quiso relacionar con nosotros a través de Él. Entonces, qué gran oportunidad. Y si no tienes una Biblia en tu casa, por favor escríbenos al WhatsApp. Te queremos mandar una Biblia. O sea, si tú te has dado cuenta, en este tiempo necesito paciencia y necesito consolación. Ahora, la palabra consolación es paraclesis, que es de donde viene la palabra paracletos, que Jesús dice, yo les enviaré la promesa, mi promesa y la promesa del Padre, les enviaré el consolador, el paracleto. Él está refiriéndose al Espíritu Santo para que esté con ustedes. Tú necesitas eso en tu vida. Tú necesitas paciencia, tú necesitas el Espíritu Santo que esté contigo durante todos los días y que te enseñe a través de las Escrituras. Entonces, si necesitas eso, ya sabes qué hacer, ya sabes dónde ocupar tu tiempo. Esto es lo que está sucediendo, ¿ok? ¿Qué vas a hacer con eso en tu vida? Y eso va a traer esperanza a tu vida. Si de pronto te has sentido así sin esperanza, ya sabes qué hacer, versículo 4. Ahora mira versículo 5. Versículo 5 es una oración de Pablo a los romanos, pero yo digo, es una oración de Dios para nosotros en Semilla Veracruz y todo lo que estamos viviendo. Porque fíjate, dice, pero el Dios de paciencia. Otra vez necesitamos conocer a este Dios. Es el Dios de paciencia. Es el Dios de paciencia que cuando estás impaciente, Dios no te arrastra, Dios te carga. Este es el Dios que tú y yo necesitamos conocer. El Dios de paciencia y de consolación que habla a través de las Escrituras y que consuela nuestros corazones. Este Dios os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Fíjate, es algo que Dios da, es algo que nadie puede lograr. Por más que haya un líder carismático no puede hacer que todos piensen igual. Y sabes, o sea, en la iglesia no todos pensamos de la misma manera y no todos somos iguales y no todos tenemos los mismos dones, pero de pronto lo que el Dios de paciencia y de consolación, de pronto Él sí da algo entre nosotros, da un mismo sentir. Una misma mente, una misma manera de pensar. Y eso lo hace a través de las Escrituras. Tú y yo estamos leyendo el mismo pasaje. Dios nos está hablando y de pronto Dios nos pone a ver hacia el mismo lugar y tenemos de pronto la misma manera de pensar y entendemos de la misma manera la gracia de Dios. Es una de las cosas que amo de Semilla. O sea, porque lo que Dios ha hecho con nosotros aquí, semana tras semana, es que abrimos las Escrituras y no venimos a ponernos de acuerdo unos con otros, sino nos venimos a poner de acuerdo con Dios, con su palabra. Y entonces cuando estamos platicando de algo, ya tenemos el mismo lenguaje y nos podemos entender porque hemos entendido a Dios y su mente y su corazón. O sea, me encanta eso, armonía. Y eso es lo que necesitamos hoy en nuestras casas, que todos tengamos el mismo sentir, que no es el sentir del papá ni de la mamá, es el sentir de Cristo Jesús. Entonces, tú lees las Escrituras, yo leo las Escrituras, y si las leemos en el contexto correcto, entonces vamos a tener una misma manera de pensar
y una misma manera de vivir. Y eso crea armonía. Y mira lo que pasa con esto que Dios crea. Versículo 6, para que unánimes. Unánime está hablando de todos, todos juntos, unánimes, a una voz. Me encanta esto porque en el cuerpo de Cristo no hay primera y segunda voz, sino es todos a una voz. No hay como el programa de televisión, ¿no? La Voz México, o sea, no hay la Voz Semilla, no hay, o sea, una de las cosas que más extraño es que todos estemos aquí en el auditorio cantando y de pronto está Dani y la banda tocando y de pronto ellos ya no se escuchan y lo único que se escucha es una sola voz, la voz de la iglesia, del cuerpo de Cristo, unánimes. ¿Y sabes por qué cantamos? Porque hemos entendido la gracia de Dios. ¿Y sabes qué? El video que está increíble, el de Salmo 23, lo vamos a subir a redes, compártelo. Ves las calles vacías, los parques vacíos, el centro vacío, las playas vacías, las iglesias están vacías, pero tienes que saber, es por un tiempo. Es por un tiempo. Y una de las cosas que nos estamos preparando aquí en esta tierra es para un día estar juntos. No nada más la congregación local, sino toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo, de toda nacionalidad, de toda etnia, de todos lados. Una de las cosas que anhelo es un día estar en el cielo cantando con mis hermanos de China. ¿Sabes lo que pasó en China ahora con el coronavirus? Es que tengo unos amigos allá que son cristianos y una de las cosas que pasó es que el gobierno aprovechó el coronavirus para destruir iglesias y arrestar cristianos para que después del coronavirus, cuando todo se abriera, lo que no se abriese fueran las iglesias. Durísimo. Y una de las cosas que anhelo es un día estar con así, chinos, hindús, pakistaníes, españoles, italianos, estadounidenses, canadienses, de Guatemala, Colombia, Ecuador, Argentina, de pronto así todos a una misma voz, levantando nuestras manos y alabando al Cordero que Él es digno. ¿Qué anhelo? Pero ¿sabes qué es lo que más anhelo de eso? Después de ver a Jesús con mis ojos, es ver que esté lleno ese lugar de mexicanos y que traigan todo su fruto a los pies del Cordero. Es mi mayor anhelo, ver más mexicanos en el cielo. ¿Cuál es tu anhelo? Cuando entiendes la gracia, tu anhelo es que más gente entienda esa gracia y ese amor. Es como cuando ya por fin digan, hay una vacuna del coronavirus. Esa va a ser la noticia del año. Pero fíjate, tú y yo tenemos una noticia que no es del año, sino ha sido desde la eternidad. La eternidad, el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la creación del mundo. Y eso va a impactar por completo todas las eras y las etapas y los tiempos y toda la eternidad. Y la enfermedad realmente del mundo es el pecado y la vacuna y la solución es Jesucristo. Tú y yo tenemos eso. Tremendo Dios de consolación, Dios de paciencia, Dios de esperanza. Y entonces versículo 6, para que unánimes a una voz. Fíjate, cuando estemos en el cielo ya nada nos va a detener para seguir cantando y seguirnos reuniendo. Ya no va a haber más enfermedad, ya no va a haber más virus, ya no va a haber más hospitales, ya no va a haber terapia intensiva, ya no va a haber más, ya. ¿Qué anhelo? Una de las cosas que muestran esto que está pasando en el mundo es que vivimos en un mundo caído, que esto no debería de pasar, que esto no era el plan de Dios. Y de pronto lo que hace Jesús es viene a restablecer ese plan, que es un día estar juntos unánimes, a una voz, glorificando. Fíjate a quién,
al Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es el cuerpo de Cristo. Versículo 7, por tanto, recibíos los unos a los otros. Tienes que estar listo para que cuando abramos la iglesia recibas a gente que antes no venía a la iglesia y que de pronto durante este tiempo se acercó a Dios. Y tienes que estar así. Hay gente que ya no quiere recibir más gente en la iglesia. Ya crecimos mucho, ya no queremos más gente. Y yo digo, no, mira, la Biblia está diciendo que no, que tenemos que recibir los unos a los otros. Cuando abran las iglesias se van a llenar y tenemos que estar listos y llenos de gracia, y llenos de amor, y llenos de compasión, y llenos de paciencia. No para, ¿qué onda traídas bien raras? No para arrastrarlos, sino ¿para qué? Para cargarlos y para edificarlos y para amarlos. Recibid los unos a los otros. Ahora, aquí dice ¿cómo? ¿Cómo tienes que recibir a los demás? Como también Cristo nos recibió. Pregunta, ¿cómo te recibió Jesús a ti? Cuando llegaste a Cristo, ¿cómo te encontró Jesús? Con una vida perfecta, moralmente tu vida recta, con ideas claras, con tu teología perfectamente bien aclarada, muy maduro espiritualmente hablando. ¿Verdad que no? Cuando te encontró Cristo, no. Yo me pongo a pensar, cuando me encontró Cristo, yo era un desastre. Y ahí Cristo me encontró, completamente perdido, con una versión de Dios completamente chueca y errónea. Y así me recibió Jesús, tal como estaba. Y sabes que eso es gracia. Por eso aquí en Semilla decimos, no importa cómo estés, tienes que venir a Jesús. Ven cómo estás. Si vienes a Jesús, y no es venir a un lugar, sino si vienes a Jesús, Él te va a aceptar tal y como estás. Pero ojo, Él te va a cambiar. Él no te va a dejar igual. Entonces ven cómo estás. Entonces como Cristo nos recibió, nosotros tenemos que recibir a los demás. ¿Y por qué lo hacemos? Por lo mismo que Jesús lo hizo, para gloria de Dios. Esto glorifica a Dios enormemente. Que de pronto había un hombre que se llamaba Talí, que estaba completamente perdido, que Cristo llegó a su vida, lo salvó, lo amó, lo limpió. Y Cristo todavía tiene muchas cosas que hacer conmigo, pero no me suelta y no me deja, y es paciente conmigo, y no me arrastra, sino me carga, y me ama. Y no toda mi vida está correcta, y no tengo teológicamente todo bien, mi vida no es perfecta, pero no me suelta, y eso es gracia. Entonces, prepárate en este tiempo para recibir a otros. Esa es la gracia de Dios. Versículo 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino. Es muy importante esta palabra, vino, porque Dios mismo vino. Dios mismo se hizo hombre. Dios mismo adoptó un nombre que es sobre todo nombre. Él es Jesús, Jesucristo, el Salvador. Entonces Él vino, el fuerte, el todopoderoso, el creador del universo, el justo, el bondadoso. Cristo Jesús vino a ser siervo. No vino a tener siervos, vino a ser siervo. Esta palabra siervo es diácono. ¿La has escuchado en la iglesia? Un diácono es la palabra servidor. Entonces fíjate, Cristo vino a este mundo a ser un diácono, un servidor.
Y nos vino a enseñar que todos los que le seguimos a Jesús somos esos, somos diáconos, somos servidores. Y Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión de los judíos para mostrar la verdad de Dios. Jesús vino, esta palabra mostrar es declarar. Jesús vino a declarar en Él mismo quién es Dios. ¿Por qué? Y fíjate, dice la verdad de Dios, porque el mundo está lleno de mentiras acerca de Dios y Jesús vino a declarar, enseñarnos quién es Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Tienes que conocer a Jesucristo. ¿Quieres escuchar a Dios? Tienes que escuchar a Jesucristo. ¿Quieres tener la verdad de Dios en tu vida? Tienes que abrir este libro. Jesús vino a ser siervo y a declarar quién es Dios. Y fíjate, no hay muchas verdades acerca de Dios, hay una sola verdad acerca de Dios. El mundo está lleno de mentiras acerca de Dios y tú tienes que comprobar y tienes la responsabilidad de comprobar en este libro cuál es la verdad. Entonces Jesús vino para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles, tú y yo, glorifiquen a Dios. Jesús vino y murió por ti para que ya no vivas igual, sino ahora glorifiques a Dios. Ya no te sirvas a ti, sino sirvas a los demás y con eso glorifiques a Dios. Ya no te agrades a ti mismo, sino agrades a Dios y agrades a los demás para bien y para edificación. Y eso le da la gloria a Dios. Y eso es por su misericordia. Jesús tuvo misericordia de nosotros, como está escrito. Y de pronto Pablo avienta citas del Antiguo Testamento, empieza en 2 de Samuel, dice, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo, Deuteronomio. Y otra vez, el Antiguo Testamento está lleno de citas sobre la salvación, sobre Jesús, que no solamente iba a ser para los judíos, sino iba a ser para los gentiles, que la salvación iba a estar disponible para todos, para todo el universo. Y otra vez, versículo 11, alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos, Salmo 117. Y otra vez dice Isaías capítulo 11, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Versículo 13. Y el Dios de esperanza. Entonces fíjate, ya vimos que Dios es un Dios de paciencia. Ese es el Dios de la Biblia. No nos arrastra, no se desespera con nosotros, sino en su gracia es paciente y nos carga, nos hace bien, nos edifica. A través de las Escrituras nos enseña, nos consuela. Y el Dios de esperanza, aparte de ser Dios de esperanza, es Dios de paciencia. Aparte de ser Dios de paciencia, es Dios de toda consolación. Y sabes que eso es lo que necesitamos hoy. Necesitamos conocer de manera personal al Dios de paciencia, porque nos hemos dado cuenta en medio de esto que somos muy impacientes. Necesitamos saber esperar. Señor, no entiendo bien lo que estás haciendo, pero lo acepto. Y sé que tú tienes un propósito y yo espero en ti, Señor. Tienes que saber esperar. Y mientras esperas, lo que tienes que hacer es servir a los demás, hacer lo que tienes que hacer. Si tienes que lavar los trastes, lavar los trastes. Si tienes que lavar la ropa, lavar la ropa. Si tienes que lavar el garage, lavar el garage. Si tienes que darle clases a tus hijos, darle clases a tus hijos. Si tienes que seguir chambeando en escuela, en tu casa, seguir chambeando en tu casa. Si tienes que salir a chambear. Si eso te toca hacer, salir a chambear. Tú y yo necesitamos del Dios de paciencia, el Dios de consolación. ¿Necesitas consuelo? Pero también necesitamos al Dios de esperanza. Es la esperanza de saber que esto va a pasar y que Dios lo va a usar para bien. Que su voluntad para mi vida es buena, agradable y perfecta, aunque yo no la entienda. Que Él está en control y Él es soberano.
Necesitas conocer al Dios de esperanza. Ahora te voy a decir por qué necesitas conocer a Dios. Porque tengo un temor. Y mi temor es que te hayas acercado a Dios solamente por miedo. Miedo al coronavirus, miedo a la crisis económica, miedo a la incertidumbre. Y mi temor es que si esa es tu motivación y no conoces en este tiempo que Dios tiene definido cuánto será. Si en este tiempo tú no conoces a Dios y no te enamoras de Dios profundamente y no lo conoces como el Dios de paciencia, Dios de consolación, Dios de paz, Dios de esperanza, cuando se quite el coronavirus y ya no tengas miedo y ya no tengas temor, te vas a separar de Dios. Y lo que Dios quiere es que no te separes de Él. Dios quiere que te quedes. Dios quiere ser tu consolador, estar a tu lado todo el tiempo. Dios te ama. Dios sabe que eso es lo que necesitas tú en tu vida. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo. Pregunta, ¿necesitas gozo en tu vida, en esta época y etapa en tu vida? Fíjate, esto no viene de la circunstancia. Ni siquiera viene de ti, de interno, de que no, le voy a echar ganas para tener gozo, sino esto viene de Dios. Solamente Dios lo puede dar. Solamente puedes tener gozo en medio de lo que está sucediendo a nivel mundial si Dios te llena de su gozo. Si no, no puedes. Imposible tener gozo. El Dios de esperanza quiere hacer eso contigo, que mientras estás esperando y eres paciente, te quiere dar gozo. Entonces el Dios de esperanza os llene de, me encanta, todo gozo. No es un poco de gozo, no es nada más me gozo cuando estoy viendo TikToks. No, es durante todo el tiempo de esto puedo tener gozo. ¿Por qué? Porque Dios me lo está dando, porque estoy conectado con Él, porque le puedo pedir. Y ¿sabes qué? Si necesitas gozo, pídele ahorita. Padre, te ruego, Señor, en medio de esto, acepto lo que está sucediendo. Lléname de gozo. Lléname, Señor, de gozo. De todo, no poco, todo gozo, Señor. Satúrame de tu gozo. Lléname de tu espíritu, Señor, que el fruto del espíritu es gozo. Si lo necesitas, pídelo. Pídelo hoy. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. Necesitas paz. Estás intranquilo durante la semana, no puedes dormir bien. Esa paz no es interna. Esa paz no viene de las circunstancias. Y le puedes pedir, Señor, yo necesito esa paz. Estoy intranquilo, tengo taquicardia, estoy nervioso. Señor, ¿me puedes dar esto? Pide y recibiréis. Toca y se abrirá. Entonces hazlo. Las veces que lo necesites, hazlo. Y dile, Señor, tu palabra dice que me llenas. Lléname. ¿Tú crees que si tú siendo su hijo no le pides, no te lo va a dar? Pídele, lléname de todo gozo, lléname de paz. Fíjate cómo dice, versículo 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en medio de esta circunstancia. No, claro que no, en medio de esta circunstancia no hay paz ni gozo. ¿Quién puede en su sano juicio decir, en medio de esto que está pasando hay paz y gozo? No hay paz y gozo. La paz y el gozo vienen en el creer. Y la palabra aquí creer es sinónimo de confiar en Jesucristo. La paz y el gozo viene de confiar en Jesucristo. Confía en Jesucristo. Confía en Jesucristo. Tú no puedes generar paz y gozo, pero sí puedes decidir creer en Él. Jesús, creo en ti. Creo que tú estás haciendo algo en medio de esto. Creo, Señor, que tú en medio de esto me vas a enseñar cosas. Señor, me estoy dando cuenta que soy un impaciente y que necesito de tu compañía y que no siempre
la pido y no siempre te busco. Entonces cree en Él. Me encanta eso, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis, no poco, sino abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hoy más que nunca tú y yo necesitamos el poder del Espíritu Santo. No podemos movernos en otro poder. O sea, no podemos confiar en el poder del gobierno. O sea, ya los hospitales están a punto de saturarse. No podemos confiar en las empresas en las que trabajamos. Muchas están a punto de quebrar. No podemos confiar en la ciencia, que ya van a sacar una vacuna, porque ni cerca están. Y de pronto Dios nos acorrala y nos dice, ¿de qué poder vas a depender? Y te has dado cuenta que en ti no está ese poder, porque por más que le eches ganas, por más que te animes, por más que trates de sacar el campeón que llevas dentro en medio de esto, no sale. No sale. ¿Cómo va a salir? Y de pronto todas las pláticas motivacionales en este momento no sirven de nada. De nada. Y entonces Dios nos deja cara a cara con Él. ¿Qué poder? Y la conclusión que tienes que llegar es, Señor, tu poder. Tu poder. Ese es el que necesito, Señor. Necesito tu poder. Necesito tu llanura. Necesito de ti, Señor. Necesito de tu espíritu. ¿Sabes que necesitas ser lleno de su espíritu? Esa es la plenitud del espíritu. Eso es lo que necesitas. Si no lo tienes, necesitas pedírselo, Señor, lléname, Señor, de ti. Lléname de ti, Señor. Echa fuera de mi corazón el temor. Echa fuera de mi corazón la incertidumbre. Echa fuera de mi corazón, Señor, la incredulidad. Lléname de ti, Señor. Pero tienes que creer lo que Él te lo da. Tienes que hacerlo con fe. Él te lo está ofreciendo y tú lo único que tienes que hacer es recibirlo y tomarlo. Versículo 14, pero estoy seguro de vosotros. Esto tiene un creyente, seguridad. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Esto es lo que te da la llenura del Espíritu. El Señor te llena de su bondad y generosidad hacia lo demás, llenos de todo conocimiento. ¿De conocimiento de qué? De Dios. De tal manera que podéis amonestarnos los unos a otros. No necesitas a nadie. Esto me encanta el cuerpo de Cristo y me encanta lo que Dios está haciendo. Y aún en nuestras casas podemos unos a otros, estando en casa, animarnos unos a otros. Versículo 15, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento. Esta palabra atrevimiento es audacia. O sea, Pablo está diciendo, yo les he escrito Romanos, o sea, así como va, sin rodeo, sin tapujos. Le estoy hablando de la cruz, de lo que es, de la gracia, de la salvación. Y ¿sabes qué? Así es como tenemos que aprender a hablar. Porque en medio de lo que está pasando no tiene que haber rodeos, no tiene que haber tapujos, tenemos que hablar la verdad así tal como va. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Yo les he escrito, hermanos, en parte con este atrevimiento, con audacia, como para haceros recordar. Y eso es lo que necesitas tú. Tienes que recordar todo lo que has aprendido hasta hoy sobre Dios y sobre Jesucristo, sobre el Antiguo Testamento y sobre el Nuevo Testamento. Necesitas recordar, porque la fe viene por el oír y recordar la palabra de Dios. Y Pablo dice, yo le estoy recordando eso. Y es uno de los trabajos del pastor de la iglesia, constantemente hacerte recordar del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la salvación que hay en Jesucristo. Recuerda. Te pido un favor. Necesito que hoy recuerdes cuánto Dios te ama. Recuerda. Necesito que hoy recuerdes que Dios tiene cuidado de ti. Necesito que hoy recuerdes que Dios no te va a abandonar. Necesito que recuerdes que en Jesús hay la seguridad de la salvación. Necesito que recuerdes que esto que está sucediendo es temporal. Necesito que recuerdes que tenemos en Dios toda la paciencia que necesitamos.
Y necesito que recuerdes que el sufrimiento, la espera y lo que está pasando tiene un propósito para los que somos hijos de Dios. Recuerda eso hoy. Recuerda que Dios te ama. Recuerda cómo has sido perdonado. Recuerda cómo Jesús te ha recibido. Recuerda cómo Él nunca te echa fuera. Recibe así su amor una vez más. Recibe su amor. Recuerda. Y Pablo dice, es por la gracia que Dios me da. El ministerio es eso. No es por algo que hay en ti, sino es por el Dios que te llama. Es un regalo de Dios, el ministerio. Hablar sin rodeos es un regalo de Dios. Recordarle a la gente que Dios le ama es un regalo de Dios. Todo es por gracia. Nada es tuyo. Si Dios te ha dado la manera de influenciar a gente a tu alrededor, es por la gracia de Dios. Versículo 16, para ser ministro de Jesucristo. Aquí está, ¿a quién servimos? A Jesucristo. Somos ministros de Jesucristo, pero somos ministros de Jesucristo a los gentiles, a la gente. Servimos a la gente, amamos a la gente, animamos a la gente. Ser cristiano se trata de gente. Ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, para que tú puedas entender mi cuerpo, Romanos 12:1, mi cuerpo es un sacrificio vivo, es una ofrenda a Dios. Y sabes que tú eres una ofrenda a Dios viva, pero eres agradable y nadie tiene una acusación contra ti. ¿Por qué? Porque estás en Jesús. Y eres una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y este tiempo lo que Dios está haciendo es santificándote. La palabra aquí santificado por el Espíritu Santo es un verbo pasivo. Es algo que tú no haces, es algo que Dios hace en ti. Déjame te explico un poco esto del verbo pasivo. Me encanta eso. El verbo es una acción y pasivo es que tú no la haces, sino tú recibes la acción. Y el perfecto ejemplo es un pastel. ¿Has hecho pasteles en medio de todo esto que está pasando? De pronto ponte a hacer cosas, en medio de esto ponte a hacer cosas, ponte a hacer un pastel con tus hijos y enséñales qué significa un verbo pasivo, pero en medio de eso enséñales qué es la santificación. Déjame te lo explico así. El pastel, cuando tú lo preparas y lo metes al horno y le prendes a ¿cuántos grados haces un pastel o unas galletas? 150, 200 grados. Y le pones tiempo, 20 minutos, ¿ok? Metes el pastel en el horno y el pastel no se está cocinando. O sea, el pastel no está, me estoy cocinando, no, el pastel lo que está haciendo está recibiendo la acción del calor del horno. Y entonces el pastel se empieza a esponjar, se empieza, de pronto si te gusta doradito, las orillas se empieza a dorar y el pastel está recibiendo la acción del horno. Eso es un verbo pasivo. Y lo que Dios está haciendo en medio de tu vida ahorita es eso. Tú no puedes hacer nada para santificarte. Lo único que te tienes que hacer es ponerte bajo su poder. Así como el pastel, bajo la temperatura del horno, tú te tienes que poner bajo su poderosa mano. Una de las cosas que yo tengo la convicción es que en este tiempo que estás en casa, Dios lo va a usar para santificarte. Tú no lo puedes hacer, Él lo está haciendo. Ten paciencia. Si sacas el pastel antes del horno, está crudo, no te lo puedes comer. Si lo sacas después, se quema. Dios sabe exactamente en este tiempo cuánto tiempo necesitas. Y en medio de este tiempo Él está poniendo su poder en ti. Confía en Él. Confía en el Dios de paciencia, de consuelo. Y lo que Dios está haciendo es santificándonos por el Espíritu Santo. Dios te está sacando lo mejor de ti, Dios está sacando lo peor de ti y lo peor de ti es para que diga, Señor, cámbiame. Solamente Él lo puede hacer.
tú recibes la acción. Versículo 17, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Pablo dice, yo no he hecho nada. Ahora, lees el libro de Hechos y dices, o sea, plantando iglesias tras iglesias tras iglesias y gente recibiendo el evangelio, y Pablo dice, yo no he hecho nada. Si no es Cristo ha hecho algo por medio de mí. Ve qué increíble, eres un medio. En medio de este tiempo, Dios te está santificando, pero también te está usando y eres un canal, eres un medio. Y Dios, por medio de ti, está haciendo algo. Por medio de mí. Ahora tienes que saber, todo lo hace Cristo. Todo lo hace Cristo. Si algo bueno pasa en esta iglesia, 100% Cristo. Si algo bueno pasa en tu vida, 100% Cristo. Si algo pasa bueno en tu familia, 100% Cristo. Si algo pasa bueno en tu trabajo, 100% Cristo. Y Pablo dice, sino por lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Qué tremenda frase. ¿Te imaginas que podemos decir, o que podamos poner en la página de internet de Semilla, semillaveracruz.com, y que al principio diga, todo lo hemos llenado del Evangelio de Cristo? O sea, tu casa llena del Evangelio de Cristo, tu chamba llena del Evangelio de Cristo, tus amigos llenos del Evangelio de Cristo, tu ciudad llena del... ¿Te imaginas Veracruz llena del Evangelio de Cristo? Ahora, eso no quiere decir que todos sean cristianos, porque de ti no depende eso. De nosotros como iglesia depende llenar todos los lugares a donde vayamos del Evangelio de Cristo. De las personas individualmente depende si lo reciben o no, si reciben su gracia o no, si reciben su perdón o no, si reciben su amor o no. ¿Por qué no nos preparamos este tiempo para entender y saborear y conocer y enamorarnos al Dios de gracia, de consolación, de paciencia, de esperanza? Para el día de mañana que podamos salir, llenar Veracruz, llenar por completo del Dios que lo llena todo, del Evangelio de Cristo. Yo no sé tú, pero yo sí me apunto. No sé tú, pero yo tengo cosas que hacer. No sé tú, pero yo sí quiero seguir a este Dios. Yo sí quiero conocer a este Dios. Yo sí quiero glorificar a este Dios. No sé tú, pero yo sí. Si tú estás ahí hoy en tu casa, Dani, pásale porfa. Si el día de hoy tú estás ahí en tu casa y Dios a través del Espíritu Santo ha puesto una convicción en tu corazón y dices, ¿sabes qué? Yo quiero eso. Yo quiero conocer a ese Dios, Dios de paciencia, Dios de consolación, Dios de paz, Dios de esperanza. Y hasta hoy, hasta este punto en tu vida no has decidido hacerlo. Yo te quiero invitar a que lo hagas. Sin rodeos, audazmente. Te quiero invitar a que recibas a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Que ya no esperes ni un día más, ni una semana más, que ya no pierdas el tiempo. Y si te has dado cuenta en este tiempo que eres impaciente, decirle, Señor, dame paciencia. Si te has dado cuenta que en este tiempo solamente ves por lo tuyo y quieres que todos te sirvan y que todo esté bien para tu satisfacción, tienes que saber que eres un egoísta y necesitas a Jesús. Porque la verdadera felicidad no está en ser servido, sino servir a los demás. Si el día de hoy te das cuenta que lo que necesitas es este Dios, que has perdido posiblemente la esperanza y el gozo y la paz, que llevas días sin dormir, lo que necesitas hoy tú es a Jesús y decirle, Señor, lléname de tu Hijo Jesús. Es una persona
Es Él que te ama. Él es lo que tú necesitas, es lo que tu alma está clamando. Y posiblemente hoy, al final de este día, poniendo tu vida en las manos de Jesús, por fin puedas ir y descansar y cerrar tus ojos. Decir, Señor, en tus manos está mi vida, mi negocio, mi familia. Señor, en ti descanso. Y aventar todo a sus pies. ¿Y sabes qué? Él te va a cargar en medio de esto. Él es el Dios que frenó el viento. Él es el mismo Dios que abrió el mar. Él es el mismo Dios que resucitó a Jesús de los muertos. Él es el mismo Dios que dio de comer pan y peces a más de 5,000 personas en un momento. Él es el Dios de la Biblia. Él es el único Dios verdadero. Y tú lo que necesitas es ese Dios. Entonces, si el día de hoy tú quieres recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador, lo único que tienes que hacer es decir, yo Señor, yo acepto. Y eso es entre tú y Él. Pero por fin decir, necesito cambiar. Te tienes que arrepentir. No puedes seguir igual. Puedes venir como estás, pero decir, Señor, cámbiame. Cámbiame, Señor. Porque sabes que Él recibe a quien sea. Porque es por gracia. Pero decirle, Señor, cámbiame. Aunque seas un desastre. Él te quiere santificar. Él quiere hacer eso con tu vida. Entonces dile ahí en donde estás. Padre, te doy gracias por Jesús. Y el día de hoy yo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador. Te pido, Señor, que pueda poner mi alma y mi vida en tus manos, donde siempre debió de haber estado. Y te pido, Señor, que obres en mí, que me cambies, que no me dejes igual. Perdóname, Señor, porque hasta hoy mi problema ha sido no creer en ti. Hasta hoy mi problema ha sido agradarme a mí mismo. Hasta hoy mi problema ha sido que he querido que todos me sirvan y yo no quiero servir a nadie. Y cuando sirvo a alguien simplemente es porque realmente quiero que me sirvan de regreso y me amen. Perdóname, Señor, por ser un egoísta. Perdóname, Señor, por destruir lo hermoso que me has dado en mi vida. Y te pido, Señor, que me cambies. Quiero conocerte en este tiempo. Quiero enamorarme de ti. Señor, y yo te pido, de acuerdo a lo que dice tu palabra, que me llenes de todo gozo, que no lo tengo, y me llenes de toda paz en el creer, en el confiar en ti. Lléname de tu espíritu, Señor, lléname de tu poder. Hoy más que nunca te necesito, Señor. Y te lo pido, Señor, y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si el día de hoy tú hiciste esta oración por primera vez, solamente por primera vez, o posiblemente durante este tiempo te alejaste de Dios y el día de hoy decidiste regresar a Él, simplemente quisiéramos orar por ti durante la semana. Si quieres mandar un mensaje por Facebook y decir yo recibí hoy al Señor. O si quieres mandar un WhatsApp a la cuenta de WhatsApp o ahí mismo en el chat de la iglesia en línea, simplemente háznoslo saber porque queremos orar por ti. Y tienes que saber esto, has decidido la decisión más importante de tu vida. Te felicitamos y tienes que saber, Dios lo hizo. Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios te llamó y solamente tú escuchaste hoy su voz. Dios te salvó. Eso es lo que hizo Dios en este momento. Pero Dios no te va a dejar y te va a santificar y te va a glorificar. Y puedes estar confiado en Él. Él hace todo. Él es el Dios de la Biblia, el Dios de las Escrituras. ¿Por qué no, Dani, nos guías en una última alabanza y alabemos juntos al Señor? ¿Por qué no ahí en tu casa te pones de pie? Y te invito a de veras a cantar de todo tu corazón
unánimes, lejos, pero unánimes. ¿Sabes por qué? Porque Dios sí escucha nuestras voces y Dios sabe quién viene a Semilla y de pronto estamos unánimes todos cantándole a Él y glorificándole a una sola voz. Te amamos, Señor, te bendecimos, Señor, te alabamos, Señor, eres todo para nosotros. Vamos a cantarles juntos al Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso.